Buen día, reverendo hijo del sol, ¿qué escribe ahí? Bueno, hoy quisiera hablarle, hoy 12 de julio, soy mi diario, hablarle y escribo sobre que hay mucha lepra en los púlpitos modernos, pero que también lo hubieron en el ayer. Púlpitos que se prestan para que mujeres que fueron condenadas por sus esposos en el ayer durante 7 días, durante la menstruación, porque por algún motivo eran inmundas para su esposo y para quien la tocara en esos días. Hoy, sin embargo, en los púlpitos con las pantaletas llenas de menstruación, danzan y gritan y gimen y hablan sobre lo que hay, se meten en política y hablan y compran votos y meten votos, pero resulta que ya eso es desde la antigüedad, cuando una profetisa y una sacerdotisa se llenó de lepra, porque hablaban contra el mismo hombre que el Dios antiguo había escogido para que dirigiera al pueblo cuando salieron de Egipto. Un pueblo que hoy es odiado como fue odiado en la antigüedad por los diferentes imperios, el asirio babilonio, el egipcio, el griego y el romano. Hoy, después de la caída de Adolfo Hitler, que la gente siente amor por ello y pesar, resulta que la humanidad también en pleno capitalismo, donde la lepra espiritual danza llena de menstruación en los púlpitos, y que en épocas sexuales y de ardientes, según la sexualidad de hoy en día, los maridos sencillamente le dicen, bueno, pero si tienes el periodo, voltéate, por ejemplo, y entonces la pastorcita se voltea. Hombre, profesor, ¿cómo hace posible, hombre? Y eso es embuste. ¿Dónde lo dice, profesor? Usted está mintiendo demasiado, profesor. Bueno, queridos estudiantes, váyanse sencillamente al capítulo donde se habla de la lepra de Miriam. Para poder entender qué significa Miriam, que no es más que la palabra María en español, María. Y Miriam, quien aparece en el capítulo 12 y 15, yo lo voy a buscar, búsquenlo, para ver si es mentira. Se darán cuenta que hay un momento en que estos sacerdotes como Aarón, que ya sabían que un Dios antiguo que lo iba a sacar de Egipto había escogido a un hombre que sabía de leyes y había escrito sobre piedra los 10 mandamientos, ellos hablaron y dicen que ese Dios antiguo escuchó y entonces le mandó una lepra a esta Miriam, lepra que hoy se ve en los púlpitos y en las cuestiones espirituales del día de hoy, y un pueblo que en el capitalismo moderno ha logrado llenarse de odio de otros pueblos, porque el capitalismo es que tiene en guerra, miserias y toda clase de barbaries y violaciones y asesinatos y todo como lo vieron en la antigüedad, cuando en el libro de Deuteronomio nos narran todas las violaciones de niñas vírgenes y asesinatos de niños y crímenes por cuestiones políticas, y entonces levantan a este hombre llamado Moisés y esos dos hermanos. Entre eso están Miriam, que significa María, y Aarón, critican a su propio hermano, entonces Dios les manda una lepra a ella. Es cuando se levanta aquella estatua de bronce sobre el desierto, y el que la tocara se sanaba. Anda, entonces más o menos así como quien toca esto y se sana de todo. Sí, profesor, entonces se sanó de lepra, profesor. No, porque es que yo no tengo menstruación, ni tengo mujer que tenga periodo de menstruación en este momento. Pero en la antigüedad sí, y hoy en día danzan en los púlpitos esa gente que compran y venden votos y se creen que son los sanos espirituales, pero no son más sanos que la negrita ni Leo ahí en el barrio Bayo, cuando viene toda hedionda de mierda y de miau y de todo, ¿verdad, profesor? No, porque sus espíritus son más hediondos, tienen la lepra de Miriam. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros empezamos a estudiar esto, pero dígalo, ¿quién es Miriam, profesor? Bueno, Miriam es una palabra que realmente significa rebelde. Y ellos se rebeldizaron, esos dos hermanos, el primer sacerdote Aarón y Miriam se rebeldizaron contra Moisés, es decir, contra un Dios antiguo que les está diciendo que había escogido a este tipo y que él la está escuchando a ella, que llega a ser una de las primeras sacerdotisas y profetas, y su hermano Aarón, primera
sacerdotisa y profeta mujer, porque Aarón fue el escogido. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios escucha y por eso Él le manda una lepra. Y esa lepra se encuentra precisamente en el capítulo que les acabo de mencionar, allá en el 12, 15 del libro de Números. Pero también Miqueas le recuerda, después, muchos siglos después, le recuerda que siglos después el Dios recordó cómo disfrutaron Miriam y su hermano cuando Israel salió de Egipto, diciendo: ¿por qué te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de esclavos? No, redimí y procedí a enviar delante de ti a Moisés, Aarón y Miriam. Lo recuerda Miqueas, descendiente de Judá, en 2 de Crónicas 4:1, 17, 18, que este tipo que llega a ser el que habla del diezmo, que den el diezmo, que no sé qué. Entonces resulta que hay gente que no pide diezmo, pero piden que usted done su casa, que done su finca, que done no sé qué, que done no sé cuándo. Entonces esta palabra y esta cuestión de Dios bastante dudosa, de un Dios asesino que aplauden, gente que se sintió lástima por ello en la Segunda Guerra Mundial, pero que hoy en día son odiados con su sistema económico capitalista, y el mundo se está a punto de acabar. Solo el Hijo del Sol puede detener esto. Hombre, profesor, ¿cómo va a ser posible, hombre? ¿Cómo usted llega a ser tan iluminado y a tener idea de estas cosas, hombre? No son ideas, son sencillamente que se acerca el tiempo. Si no despierta a la humanidad de ser engañado desde los púlpitos por sacerdotisas que, como Miriam, hablan, murmullan, y que esta cuestión religiosa no tiene nada de distinto que cuestiones políticas y poderes humanos, donde hay envidia, codicia, de todo. Bueno, pero díganos qué es Miriam, profesor. Bueno, sencillamente hay muchos puntos que tenemos que ver. Por ejemplo, es una palabra que significa acá en español María, pero significa en aquella lengua rebelde. Fue una hija de Arán y de Joquebed, lo que la hace hermana de Aarón y de Moisés, miembro de una tribu de ayudantes del templo y también el sacerdotal, que significa Leví. ¿Y dónde buscamos eso? Bueno, pueden ir a Crónica 6:1-3 o sencillamente número 26:59. Aunque su nombre no se menciona específicamente en el relato bíblico, debió ser la hermana del que vigiló a Moisés mientras estaba en un arca de papiro cuando la echaron en el río Nilo. Y entonces ella es la que dice que si le buscan una niñera para el niño, le dice a la hija del faraón, y entonces cuando ella menciona a la verdadera madre de Moisés, y reconoció, ella fue la que reconoció realmente que era uno de los niños de los hebreos. Ojo. Y entonces ella le pregunta a ella, y dice: bueno, sí, tráele tal. Pero esta mujer le da lepra sencillamente por chismosa, habladora, por oponerse al Dios aquel antiguo que coge a este hombre y lo hace que escriba sobre una piedra 10 mandamientos, y que en esa historia llega un momento en que ese Israel también sufre una guerra civil por las estupideces de Salomón, a quien llaman el sabio. Pero en Grecia también hubieron sabios, filósofos, profesor, sí, hubieron también los 20 sabios y no sé qué cosa. Pero también su hijo, llega un momento en que esa mala administración hace que se divida Israel en 10 tribus al norte y otras al sur, criándose con Robán la guerra civil de Israel hasta estos días.
en que ya se habla de israelitas y se habla de judíos que cuando nacen son de un mismo departamento llamado Judea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pues no tenemos que temer hablar de estas cosas? Sencillamente porque ahora en el presente, donde todo mundo quiere edificios, piscinas, carros, pulseras de oro, no sé qué, no sé cuándo, y que manipulan desde los púlpitos. Unos piden donaciones de casa, de fincas, etcétera. Otros piden plata en efectivo o por Nequi. Pero a su Nequi no le mandan ni 5 pesos. No, por eso es que yo sé que esta vaina es pura pajarilla, estas cuestiones de YouTube y esta vaina de Facebook. Llega un momento en que vemos danzando y olvidando, aún teniendo la palabra en la mano. Vemos en los púlpitos como una mujer con pantaleta negra en la cual sobresale una gota de sangre, danza y alaba con clarines y pandereta y brinca y las tetas sudadas y toda esa vaina y tiene la menstruación. Y la noche anterior su esposo le ha dicho, pero si estás así, voltéate. Y sencillamente estos son los que dirigen hoy en día los púlpitos. Y para no hablar de los grandes sacerdotes que usan las vestimentas largas, conservadoras, y han hecho igualmente, como Donald Trump, pedofilia en la casa cural unos días antes de llegar al púlpito o unas horas antes. Entonces, ¿por qué nosotros, si no tenemos 2 dedos de conciencia, de cabeza, y estamos destripándonos unos a los otros y sin embargo los destripadores se creen los dueños de la espiritualidad y van viajando hacia un cielo infinito que no tiene fin, donde solamente reina el sol y el Dios de los dioses, que es donde proviene todo lo que existe y que nadie puede ver su rostro, que es el sol mayor? Y por eso se habla de luz y oscuridad. Y todavía estamos en la oscuridad trayendo a los púlpitos una palabra de hace miles de años, en los cuales después de la muerte de un rey de reyes se viene a colocar nombres en griego y en latín de unas comunidades que fueron las más odiadas por los judíos y los israelitas, digamos ya como nación única, porque esto de judío e israelita proviene por la división de la guerra civil que hubo, que quedaron los de Judá en el sur y los de Tel Aviv en el norte, que es donde están las 10 tribus de Israel, pero eran 12. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos quedamos únicamente analizando y viendo que después de tantos siglos y siglos se mete en griego y en latín letras, de aquello no quedó absolutamente nada, cuando precisamente el momento más glorioso de ese pueblo fue cuando, ante la invasión helena, unos hombres rebeldes vencen en Magdala a las huestes griegas, arrojándole piedras desde la montaña, y por eso hasta el día de hoy no permiten los judíos la cultura griega, de la cual proviene un Platón que nos habla de república, y que la república no es más que la verdad del triunfo de un pueblo sobre unas oligarquías que existían en la época de Sócrates y de Platón. Hombre, profesor, y ahí es donde viene la palabra alma, idea, y que meten una cantidad de cosas hasta llegarnos una Biblia totalmente a nuestras manos de dudosa credibilidad. Hombre, profesor, y usted no es ateo, por eso ni ateo ni creyente. Soy el hijo del sol, el nuevo Dios.